Muy buenas, la Fórmula 1 viaja al Red Bull Ring para ese Gran Premio de Austria y por supuesto vamos a hacer aquí una buena previa. Hoy hablamos de los datos más importantes, mañana del pilotaje y pasado mañana sobre los reglajes. Así tenéis el contexto perfecto. Empezando por los datos. Uno de los más llamativos es la longitud. Tenemos poco más de 4,3 kilómetros y no es que sea el más corto de todo el calendario, pero sí que se agrupa dentro de ese conjunto de circuitos cortos, como es el de Canadá, como es el de México, como es el de Holanda, el de Zandvoort. Entonces es ese tipo de circuito que es muy corto. Por lo tanto, el domingo se van a dar 71 vueltas, que son bastante porque evidentemente pues siempre se cuadra. Además, este circuito de Austria es el que tiene la vuelta más corta en cuanto a tiempo, así que mucho ojo con eso. Recordad que este fin de semana tenemos el formato con carrera sprint y clasificación para la carrera sprint, entonces está todo muy liado. Además se condicionan los neumáticos de la clasificación para la carrera sprint, entonces es un poco lioso, pero bueno, solamente recordaros eso, que este fin de semana tenemos el formato con carrera sprint y clasificación para la carrera sprint, por lo tanto solo va a haber un entrenamiento libre. En cuanto a la salida, que además vamos a tener dos, como decía, pues no es especialmente importante los primeros metros, esa arrancada pura, sino la primera curva y la recta siguiente, porque como estáis viendo, pues es una de las distancias desde la meta hasta el primer punto de frenada más cortas, por lo tanto la clave viene en la recta siguiente y en la frenada con la que termina esa recta, y todo eso por supuesto condicionado en cómo te posicionas en la primera curva. Aunque hayas perdido alguna posición o alguien se te haya puesto en paralelo, si te posicionas bien en la primera curva y sales bien, luego vas a poder recuperar alguna posición. En cuanto a las curvas, pues tenemos muy pocas, tenemos tan pocas que es el circuito que menos curvas tiene de todo el calendario. Que podéis pensar, bueno, pero es un circuito muy corto, entonces es normal. Pues no, no es normal. Es de los circuitos que menos densidad de curva tienen, ojo, solo por delante del circuito de Monza, que tiene una curva más porque tiene 11, pero es más largo. Entonces la densidad de curvas de este circuito pues es un poquito mayor. Tenemos un desequilibrio bastante importante en cuanto a curvas izquierda y a derecha, como podéis ver, porque tan solo tenemos 3 curvas hacia la izquierda y el resto, las otras 7, son hacia la derecha. Las de velocidad lenta, que apenas existen, solamente hay una, que es la curva 3, es hacia la derecha. Luego, las curvas de velocidad media, que son de las que más hay, como podéis comprobar, tan solo hay 2 hacia la izquierda y el resto son hacia la derecha. Pero cuidado, porque esas 2 curvas hacia la izquierda son de velocidad media, es verdad, pero bastante largas, es velocidad media incluso tirando alta. O sea que mucho ojo, porque en esas 2 curvas seguidas, que las veremos mejor mañana, insisto, se deteriora el neumático delantero derecho, pero como en el resto del circuito estamos cargando más el lado izquierdo, pues lo normal en este circuito es desgastar más el lado izquierdo. Hay que frenar para 7 o quizás 6 de esas 10 curvas, porque bueno, hay alguna curva por ahí, lo entenderemos mejor mañana, que a veces pues hace falta frenar, otras veces no, pero bueno, 6 y 7 frenadas, de las cuales 2 son bastante fuertes, pero que además están ayudadas por una inclinación hacia arriba del circuito, porque además es un circuito que sube y baja muchísimo, así que son 2 frenadas fuertes, es verdad, pero no todo recae en los frenos, sino que la propia inclinación hacia arriba del circuito pues ayuda. En cualquier caso, no es un circuito que preocupe especialmente para los frenos, hablaremos más de eso pasado mañana cuando toquemos tema reglaje, pero a rasgos generales no es un circuito que sobrecaliente tanto los frenos. Si os fijáis en la temperatura media, pues veis que estáis ahí más o menos, una temperatura normal, y si nos fijamos en la máxima, que suele ser la que más preocupa, pues también está muy arriba. Y la mínima, es decir, comparando la temperatura mínima de los frenos en todos los circuitos, pues tampoco es que se nos caiga demasiado. Que tener una temperatura mínima demasiado baja también puede ser peligroso. Y es que al final vamos solamente un 13% de la vuelta frenando. El otro pedal, el del acelerador, sí que es mucho más protagonista. Estamos en torno a un 79% de la vuelta acelerando a fondo, una vez más tan solo por detrás del circuito de Monza, que es el templo de la velocidad, ¿no? Como se le suele conocer. Entonces, mucho ojo, porque la velocidad aquí es muy importante. Tenemos curvas medias, curva rápida, curva lenta, que de esto sí que hay menos, hay tan solo una, pero ojo porque es un circuito en el que la velocidad punta va a ser muy importante, e insisto, haremos hincapié en esto cuando hablemos de los reglajes. Se va bastante porcentaje en ganando la octava marcha, es decir, en el rango de mayor velocidad de un Fórmula 1, no es de los que más, pero sí que es un porcentaje importante. ¿Por qué no es de los que más? Pues porque no tenemos rectas muy largas, y es que de hecho no caben en este circuito. Tenemos un par de rectas o 3 así medianamente importantes, pero no son las más largas del calendario porque no caben, son algo más de 4,3 kilómetros. Y ya para terminar, para contextualizar lo importante que va a ser la velocidad punta en este circuito, veis que el giro absoluto medio, es decir, si hacemos una media de lo que se está girando, nos sale de los más bajos de todo el calendario. Si nos fijamos en un dato que es casi lo contrario, o
más bien lo opuesto, por decirlo de alguna manera, que es el porcentaje de vuelta en el que vamos con el volante recto es de los más altos. Y además, pues tenemos un giro máximo que es de los más bajos. Es decir, no hay ningún punto en el que haya que meter muchísimo giro de volante. Es la curva 3, tan famosa que ya hemos mencionado varias veces y que entenderéis mejor mañana, pero no es una curva especialmente cerrada como podríamos tener, por ejemplo, en Canadá o en Mónaco. Así que es un circuito en el que sí se va mucho tiempo con el volante recto, porque además hay curvas que son de tiro el coche, en cuanto estoy en el vértice doy gas y a fondo cuanto antes. Por lo tanto, sí que hay alguna zona como final del segundo sector, principio del tercero, en el que hay curvas muy largas, pero lo normal es una curva en el vértice, doy gas y enderezo el volante rápido para ir mucho porcentaje de vuelta acelerando a fondo. Ya sabéis que si queréis saber más de Fórmula 1, tanto a nivel técnico como deportivo, y además pues de sim racing, de mecánica, de telemetría, de dinámica, de estrategias de carrera, de reglajes, de todo lo que queráis, tenéis Level Up Academy, que por 15 euros al mes podéis acceder a todo, veis todo el contenido que queráis, no hay que pagar nada más por nada, no hay que comprar los cursos individualmente, ni mucho menos. Además vais a tener acceso a setup para sim racing también, aparte de descargas, soporte para dudas, certificados y todo eso. Así que echadle un vistazo, que la primera clase de cada curso es gratis, la podéis ver sin registraros ni siquiera, así que echadle un vistazo. Y como siempre, os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo y nos vemos mañana hablando del pilotaje.